Quería comentarles algo más, pero se me fue, lo olvidé. Bien, si alguien me puede ayudar con la presentación del tema, como tengo problemas con el internet, se me complica para mí, se ralentiza, se pone muy lento el internet. Doctor, una consulta antes de comenzar el tema. ¿Sí? Entonces, a cada grupo de exposición le va a tocar 30 minutos exactos, ¿verdad? Sí, como nuestra clase tiene hora y media, ¿no? Media hora por grupo y tenemos tres clases programadas para historia del derecho penal. Es suficiente tiempo, ¿no? Para una unidad, para un tema, el tema. ¿O hay algún problema, Cristel? ¿Es muy poco tiempo? No, doctor, está bien, solo quería confirmar. Y entonces mi grupo es el número 5. Entonces sería el siguiente jueves, ¿verdad, El doctor? jueves, el jueves 6 de mayo, serían los grupos 4, 5, 6, ¿no? Muchas gracias, doctor. A ti las gracias, Cristel. Y como les decía, los grupos tienen que subir al WhatsApp también la exposición que van a hacer, sobre todo el informe escrito sobre la historia, aunque no hay mucho más que investigar en esos temas porque ya tanto se ha escrito en el Google, hay tremenda información sobre, de manera que más bien los grupos deben estar teniendo problemas de cómo tratar de resumir tanta información. No lo veo difícil. Tal vez en el tema boliviano, en el derecho penal boliviano. Hoy en día están habiendo cada vez más investigaciones, muchos más detalles. Por ejemplo, solo hablar de la guerra en el mundo andino. Qué diferente a nuestra concepción de la guerra en el ámbito occidental europeo, ¿no? En la historia mundial, la guerra era concebida como la liquidación del enemigo, matarlo. En cambio, las investigaciones recientes en el mundo andino hacen ver, y para que no digan que es una subjetividad mía, hay un autor que se llama Alexis Pérez, ¿no? Que ha escrito, es un historiador, y él hace la siguiente, ¿qué se dice? Comparación, la siguiente, no encuentro una mejor palabra, adecuación, comparación, que la guerra en el mundo andino era una especie de jugar fútbol americano, ¿no? Los ganadores en la guerra era un combate cuerpo a cuerpo, era un choque violento, pero no liquidaban, no mataban al enemigo, lo sometían, ¿no? Lo vencían en, la, en el combate físico, pero no le quitaban la vida. Y si este después de rendirse se rebelaba, lo volvían a vencer y lo esclavizaban. Y si volvía a rebelarse, lo mandaban a otro lugar, ¿no? Los mitimaes han debido escuchar. Así se explica la existencia de los callahuayas en el norte paseño, por ejemplo. Según las investigaciones, los callahuayas eran del Ecuador, de esos lados, ¿no? Y como eran tan rebeldes, los han traído a este otro lado. Es algo largo de explicar, evidentemente, pero están ahí las polémicas, están ahí las investigaciones de los diferentes autores, de manera que hay amplia información y cada vez hay aspectos controversiales, ¿no? En el mundo andino la liquidación del enemigo era muy excepcional, claro, esas historias donde el vencedor se bebía la sangre del vencido y se la tomaba, era cuando el tipo era demasiado rebelde, cuando el otro pueblo era demasiado rebelde. Los liquidaban, los eliminaban prácticamente, ¿no? No quedaba ni hombre, ni mujer, ni niño alguno. Entonces se han extinguido pueblos, se han extinguido culturas también, pero no era la primera decisión.
¿no? A decir de Alexis Pérez, ¿no? Este historiador boliviano, cuyos libros están a disposición en la biblioteca, en la Dirección de Justicia Comunitaria de nuestra carrera, a la cual pueden acudir, les invito a hacerlo. Y como les dije antes, la cuestión es leer y leer. Los abogados tienen que leer muchísimo, mucho de historia, mucho de teoría, mucho de filosofía. Así se cumple aquello que decía Jean Piaget, ¿no? De que el conocimiento es como una red que permite sacar peces del mar, peces del río, y de acuerdo a cómo cada uno de nosotros tiene una red, puede aprender más rápido o más lento aquello que quiere conocer. Bien, eso solamente como introducción. Mire, ya se nos fue 13 minutos de la clase. No sé si hay alguna otra pregunta previa antes de empezar nuestro tema de hoy, por favor. Buenas noches, licenciado. Tenía una consulta sobre las entrevistas. Ya, ¿A qué miren. se podría hacer? Mi tema es sobre el norteamericano Ya. y no sabemos a qué personas podemos entrevistar. Los historiadores ayudarían mucho. Creo que hay una oficina de la Embajada Americana que tiene su agregado cultural, todas las embajadas, la embajada peruana, la embajada japonesa, la, la embajada mexicana, todos, Bolivia cuando tiene su legación diplomática en España, en los países que tenemos embajadores, tienen un legado cultural, le dicen, ¿no? Una persona que atiende asuntos culturales y se supone que uno de los servicios exteriores más eficientes en el mundo es el norteamericano. Pueden acercarse a la embajada americana y preguntar eso para hacer una entrevista directa a Milena, que sería fenomenal, ¿no? Sería realmente excelente. Como les digo, contar con información recolectada de primera mano es lo más importante en cualquier investigación. Y eso tiene su nota. Gracias, Jessica, por ayudarme con la presentación. También, Ya no licenciado, sé. muchas gracias. Bien, también las oficinas de Naciones Unidas sobre cultura en el mundo tienen tantísimo, ¿no? Es ir a preguntar. Ahí en Naciones Unidas y en la Embajada Americana, Milena. Bien, ¿alguna otra pregunta, jefas, jefes? Si pueden prender sus cámaras, me gustaría verlos para poder conversar. Y si no, también los respeto, ¿no? Bien, nos toca hablar de criminalidad, derecho penal y sistema penal. Como habíamos dicho inicialmente, el fenómeno de la criminalidad siempre ha llamado la atención, siempre, a lo largo de la historia. Por eso tenemos estos temas de historia del derecho penal en los cuales vamos a ver que desde las culturas más antiguas del mundo, como fue la babilónica, ¿no? Cuyo origen es muy discutido, muchos dicen que los babilonios eran del espacio exterior, ¿no? Hay esa discusión sobre el origen de la vida en la tierra, y los babilonios es muy, desde ellos, que se supone son las culturas más antiguas del mundo, ya tomaron en cuenta este fenómeno de la conducta humana, que es ir contra lo que ese momento la sociedad cree que es lo bueno. Hay un grupo minoritario en cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que va contra los valores establecidos, que va contra las reglas que la sociedad ha decidido tener como regla básica en su convivencia. Y eso nos lleva a preguntar, ¿no? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿Dónde radica? Miren, siempre lo digo de manera inquisitiva, de manera desafiante.
¿no? Provocativa, se dice. ¿Quién? ¿Qué persona en el mundo entero? ¿Qué persona en Bolivia? ¿Qué persona en La Paz? ¿Qué persona en nuestro curso, aquí entre los que estamos, puede levantar y decir la mano, yo jamás voy a cometer un delito? Yo no, nadie, nadie. Porque no sabemos lo que va a pasar hacia adelante en nuestras vidas, ¿no? Y nos sorprenden personas maravillosas, personas tan reconocidas en la sociedad, las vemos yendo a la cárcel por uno u otro motivo. Nadie ha pensado, nadie se levanta, creo, en la mañana, hoy día voy a matar a alguien, hoy día voy a robar, no sé. Claro, hay personas delincuentes, pero esos son los menos, ¿no? Por eso vamos a hablar del sistema penal. Y este fenómeno de la criminalidad siempre ha llamado la atención y siempre va a seguir llamando la atención. Y más allá de que llama la atención, obliga a la sociedad, obliga al Estado a tomar medidas, pues, para proteger esos valores. No tengo una propuesta. Las personas que no tengan grupo y no puedan exponer van a hacer un seguimiento, ¿no? de los medios de comunicación, un trabajo constante, de manera que desde la fecha que indiquemos, por decir, puede ser desde el 6 de mayo, y presentan el trabajo el 8 de octubre. Va a hacer un seguimiento, este grupo va a hacer seguimiento a Unitel, este otro grupo va a hacer a RTP, y vamos a ver cómo diariamente se van presentando noticias que tienen que ver con delitos, con crímenes. No va a hacer un pequeño informe, y esa va a ser la manera de los grupos que no puedan hacer las exposiciones, porque no nos va a dar dos grupos que expongan el mismo tema. El tiempo es nuestro enemigo. Entonces ahí vamos a poder constatar o desechar esto que estamos hablando, ¿no? Si es cierto o no que nuestra vida social está impregnada de conductas que atentan a aquello que hemos decidido como normas, como reglas básicas de convivencia, ¿no? Y cómo nos llaman la atención, inclusive al punto de que, ¿no?, mucha gente piensa que es mejor dedicarse a la delincuencia, ¿no? Hay series de televisión, etcétera, que hacen ver como una vida deseable el hecho de ser narcotraficante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y todo eso es un tema de valores. Entonces, la criminalidad no es un fenómeno cualquiera, no es un fenómeno sencillo que pasa desapercibido en la sociedad. Es algo que siempre ha llamado la atención y obliga al Estado a desarrollar una política criminal, ¿no? Por eso también, para realzar la importancia de la política criminal, hay un grupo que va a exponer en qué consiste la política criminal. Va a poder ese grupo explicar la relación del derecho penal con la política criminal. ¿Por qué? Porque es la respuesta que el Estado da a este fenómeno. La política criminal es el conjunto de medidas de hecho y de derecho que el Estado, reitero, es el Estado que realiza para proteger a la sociedad de la criminalidad. Entonces, de ese concepto podemos advertir que hay medidas de hecho, es decir, acciones. La policía sale todos los días a patrullar, la policía tiene armamento, la policía tiene gases, etcétera. Son las medidas de hecho por una parte y son las medidas de derecho. ¿Qué hace la ley, las normas, los reglamentos? ¿Son los adecuados para combatir el fenómeno del delito? Entonces, como verán, miren, hay tanto trabajo por hacer, hay tantos temas de investigación que ustedes pueden ir desde ahora ya eligiéndolos para que sean sus temas de tesis para cuando se titulen. Porque miren, investigar es como enamorarse, dice, ¿no? Difícil que una persona le diga, ¿de quién me puedo enamorar? ¿No? Y que alguien le diga, enamórate de tal persona. Eso ocurre cuando los estudiantes dicen, doctor,
¿qué tema puedo investigar para mi tesis? No es como si le dijeran, doctor, ¿con quién puedo enamorar? ¿Quién me recomienda a usted para enamorar? Y entonces ahí te recomiendo a tal persona, es muy buena gente, es un caballero, etcétera. Enamórate de él y casate con él. No se puede hacer eso. Tiene que nacer de uno, el amor es de uno, la atracción, la curiosidad por saber esa persona que nos ha traído, dónde vive, quiénes son, todos los detalles de la investigación. Es que algo a ustedes les seduzca desde ahora y decidan, yo voy a investigar temas de historia del derecho penal. Y van acumulando información hasta que hay mucho trabajo que hacer. Y esta simple relación entre criminalidad, este fenómeno mundial, este fenómeno local, fenómeno que a lo largo de la historia siempre ha llamado la atención, cómo hoy en día se afronta en La Paz solamente. ¿Qué hace la alcaldía de La Paz para contener el delito? ¿Será que solo la alcaldía tiene que luchar? ¿Qué pasa con el Ministerio de Gobierno, el Estado en general? Entonces, es toda una relación de instituciones, es un esfuerzo del Estado por combatir este fenómeno que siempre ha ocurrido. En eso que les digo, nadie pues puede levantar la mano y decir yo nunca voy a cometer un delito. No, porque hay conductas dolosas, es cuando la persona quiere hacer algo, lo piensa, lo razona, verifica sus potencialidades, dice, mi esposa me ha engañado, me voy a vengar, la voy a matar, y lo voy a matar al tipo con el que me ha engañado. Pero él es más fuerte que yo, es de más porte, es más fisicudo. Si lo quiero ir a agredir, él más bien va a terminar pegándome más. Entonces pienso, como soy más débil ante él, entonces voy a tener que usar otras cosas, ¿no? Voy a tener que usar un arma, un palo. Entonces ahí uno usa lo mejor que tiene para su cometido. Eso se llama el dolo, esos son los delitos dolosos cuando se cometen con intención. Pero hay otros delitos que son culposos. Aquellos que uno no tiene la intención de hacerlo. Se producen por accidente, por caso fortuito. Alguien ha pensado, al correr sin sentido, por ir a cierto lugar a prisa, uno empuja a una señora que estaba pasando, la señora se resbala y cae y se golpea su nuca en la grada y muere. Qué momento tan ingrato, porque esa persona que no ha tenido la previsión de ver por dónde va a correr, hacerlo con tanta violencia frente a una señora que estaba subiendo y ha caído, qué difícil querer justificarse. Por eso les decía, la labor del derecho penal es la justificación de la conducta. Las ciencias, las diferentes ciencias explican, eso ha pasado por esto, pero el derecho penal justifica una conducta. Uno no quería hacer eso. Por eso es importante la previsión. Si vas a salir con auto, verificar que las llantas estén en orden, que haya agua en el carburador, que haya aceite en el motor, etcétera, etcétera, ¿no? Tomar previsión, ser diligente en las cosas. Lo contrario es ser negligente. No olvidarse, los frenos, no he verificado los frenos de mi auto hace 2 años atrás. Y hoy día se me ha hundido el freno y he atropellado a una persona sin querer. Entonces esos son los delitos culposos. Tienen una menor sanción, pero igual la persona confronta un proceso, hay la posibilidad de que vaya a la cárcel, la vida cambia, la familia, por algo no pensado, por algo que uno no ha tenido la previsión de hacerlo, no ha tenido la diligencia de prever la conducta, ¿no? Y ahí tenemos todo el otro lado de la medalla, que son las víctimas, ¿no? Los que son titulares del bien jurídico que ha sido lesionado o ha sido puesto en peligro por la acción del sujeto activo del delito. La víctima hoy en día, en el mundo entero, en el ámbito de las ciencias penales, adquiere mayor importancia, ¿no? Cada vez la víctima es un sujeto central de las medidas de
de hecho y de derecho de lo que es la política criminal, los alcances de las normas penales, etcétera. Perdón, una cosa. Están grabando la clase de hoy, ¿no? El grupo que le tocaría. Ah, ya. Gracias, Jen Lee. Muy amable. Entonces, vemos esa importancia, ¿no? De la relación entre la criminalidad, el derecho penal y el sistema penal. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de partes, donde cada parte cumple una determinada función. Y entre esas partes hay una total interdependencia. Hay una total fluidez de información y hay un resultado. Por eso se habla del sistema social, se habla del sistema político, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema político en Bolivia? Las personas votan, eligen sus gobernantes, los gobernantes hacen leyes para dictar normas para que regulen la convivencia social de las personas que han votado por ellos. Y entonces ahí nos cuestionamos muchas veces, ¿por qué tenemos esta clase de diputados? ¿Por qué tenemos esta clase de cosas? Porque nosotros hemos votado por ellos. Nosotros tenemos nuestro voto. Ellos hacen leyes, nosotros les damos cada cierto tiempo. Lo que ha pasado hace 2, 3 semanas atrás, hemos ido a votar todos. En marzo hemos elegido alcaldes, gobernadores, asambleístas y concejales. Los asambleístas departamentales tienen que hacer leyes departamentales y nosotros hemos votado por ellos, ¿no? Y ellos tienen que hacer normas que ayuden a hacernos nuestra vida más fácil, normas en el ámbito de sus competencias, por supuesto. El año pasado hemos elegido nuevo presidente, tenemos nuevos representantes en la Cámara de Diputados, nuevos representantes en las cámaras, elegidos por nosotros. Si alguien cuestiona, wow, qué vergüenza estos diputados, es porque nosotros hemos votado por ellos. Y ellos hacen las leyes porque nosotros les hemos dado ese poder a ellos. Es nuestra decisión, ¿no? Y entonces, así como se habla del sistema político, se habla del sistema penal. Todo el conjunto de instituciones, todo el conjunto de normas jurídicas, normas administrativas, que tienen el objetivo de luchar contra el delito. Ese es el sistema penal, un conjunto interdependiente de instituciones, de normas, de reglamentos, de esfuerzos que hace la sociedad y el Estado para luchar contra el delito y garantizar la vida de las personas en paz, en armonía, ¿no? Que los derechos de todos estén garantizados, que todos podamos ejercer el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la locomoción, etcétera, con la más absoluta paz y armonía, que es el objeto del derecho, ¿no? Bien, vamos a la segunda lámina, por favor, derecho y derecho penal. El derecho, ¿no? Es un conjunto, es una ciencia, son varias ciencias en realidad, ¿no? que estudian un fenómeno particular. Todas las ciencias, ¿no? Desde la definición de ciencia, la ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos sistemáticamente adquiridos que tienen un objeto y un método propio de estudio. Entonces, a partir de esa definición, vemos que el derecho también es un conjunto sistemático de conocimientos sistemáticamente adquiridos que tienen un objeto y un método propio de estudio. Pero resulta que hay varios derechos, hay un derecho penal, hay un derecho civil, hay un derecho comercial, hay un derecho agrario, hay un derecho administrativo, hay un derecho aéreo, hay un derecho marítimo, hay un derecho nuclear. No hay abogado en ninguna parte del mundo que sepa todo el derecho. Difícil, en estos tiempos modernos, muy difícil, muy difícil. No es interesante ver en las oficinas, cuando vamos por la Yanacocha, cuando vamos por frente a la corte, hay abogado que atiende casos civiles, comerciales, administrativos, tributarios, aduanas. ¡Wow! ¡Qué capos! Difícil en estos tiempos, difícil. La ciencia, ¿no? Y dentro de eso el derecho ha evolucionado tanto
ha complejizado tanto en los términos de Emilio Durkheim que uno sepa todo, muy difícil. No, pero sí tenemos los conocimientos básicos. Difícil que haya una rama del derecho que desconozca la Constitución, por ejemplo. Así seas especialista en derecho aduanero, en derecho de seguros, en derecho genético, wow, derecho informático. No, es un mundo inmenso. Pero ninguno, así como son tantísimas ramas de especialidad única, nadie puede desconocer el derecho constitucional, nadie puede desconocer el derecho civil, el derecho penal, ¿no? Nadie puede decir, pues, yo desconocía lo que le decía el carácter dogmático del derecho. No sabía, señor juez, va a disculpar, no sabía que robar era un delito. No se puede hacer esos argumentos por el carácter dogmático del derecho penal. Entonces, por una parte tenemos esta ciencia tan grande que es el mundo jurídico, que estudia una cuestión muy especial de la sociedad. El derecho en general estudia las normas coercibles, por eso se llaman jurídicas, porque nuestra vida está regulada por una serie de normas, desde las normas técnicas. El fútbol tiene normas, no se puede agarrar con la mano, no se puede meter, el arquero no puede salirse del área para tocar con la mano la pelota, puede jugar, por supuesto. Entonces, todo tiene reglas. Para tener acceso al Meet, en nuestras clases de Meet, hay que ir por las reglas. Si nos equivocamos, no nos reunimos. La pedagogía tiene sus propias reglas técnicas. Entonces, la vida del ser humano tiene muchísimas reglas. Hay las normas morales, las normas éticas. Y a veces en la historia de nuestras vidas, en la vida personal, como en el mundo social, resulta que estas normas éticas tienen mayor importancia que las normas jurídicas. La ética es lo que uno considera. Para mí, son mis valores personales que están sobre cualquier otra cosa. Para mí la educación es primero saludar a donde vaya. Siempre un saludo y espero que los demás también saluden. Soy cristiano y por mi Dios haría cualquier cosa. No permitiría que nadie ofenda a mi Dios. Están sus valores, están primero. La cuestión ética está por sobre el propio derecho. Hay personas que no aceptan transfusión de sangre por sus valores. Prefiero morir, pero no voy a aceptar sangre de otra persona. Mi religión me lo permite. Pero la vida está primero. Señor, usted se va a salvar si acepta una transfusión de sangre. No, no lo voy a hacer. Y del otro lado, hay normas sociales que están incluso por sobre las normas jurídicas. Hace unos 30 años, una madre soltera no era aceptada en los círculos sociales. No ser madre soltera es realmente un castigo. ¿No? Las propias mujeres eran muy agresivas con las madres solteras. ¿No? Si estoy hablando cosas que no son, díganme. Yo creo que sí lo estoy haciendo porque conozco mucho de eso. Pero era así. El honor era más importante. ¿Por qué habían los duelos? Yo les retaba a cualquier persona a perder la vida, a darnos un par de disparos y el que moría, moría en duelo. El honor era más importante que cualquier cosa, más que el propio derecho. No han hecho esas historias de que uno entraba al salón y le lanzaba el guante a un tipo y si él no aceptaba salir a golpearse o a pelear con cuchillo, con sable o con pistola, era un cobarde. No, el honor era más importante y si no aceptaba el duelo, entonces quedaba mal ante la sociedad y aunque a veces podía morir.
como hay muchísimas historias, ¿no? Los duelistas. Entonces nuestra vida es mucho más que las normas jurídicas, ¿no? Nuestra vida tiene normas técnicas, normas morales, normas sociales, normas religiosas, normas culturales. La cultura, wow, impone reglas, desde colores de vestir. Andaba un partido de fútbol al lado equivocado, ¿no? Ponte en medio de los Tigres y grita un gol del Bolívar, a ver qué te va a pasar, ¿no? Entonces son muchas normas que regulan nuestras vidas y las normas jurídicas son una de ellas, pero las normas jurídicas tienen esta característica de la exigibilidad, es decir, tienen la característica de activar el poder del Estado. Por eso se llaman jurídicas. ¿Qué es lo jurídico? Es aquello que es posible ser exigido mediante los tribunales de justicia. Señor juez, es hacer un memorial y decir, señor juez, he prestado esta cantidad de dinero a esta persona, aquí está el documento, que me devuelva, ¿no? Y por eso vemos en las discusiones familiares, etcétera, donde dicen, te voy a hacer un juicio penal, te voy a hacer un juicio civil. Cuando te dicen, te voy a hacer un juicio civil, están diciendo que quieren cobrarte plata, están pidiendo un resarcimiento económico. Y lo penal significa que te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Por eso hay una jurisdicción ambiental, rural, comercial, coactiva fiscal, son muchos jueces, y hay jueces penales también por eso. Entonces el derecho es todo este mundo científico que estudia esas normas de conducta que son reguladas por la exigibilidad que este nivel exterior de las instituciones puede hacer, que es el órgano judicial. Y hay una gran discusión en algunos sectores, les comento, y ustedes pueden revisarlo en el internet también. Hay algunas personas que piensan que el derecho no es ciencia, ¿no? Dicen, el derecho no es ciencia, jóvenes. ¿Qué aporta el derecho a la vida? ¿No? Entonces, es una discusión para muchos, ¿no? Hay algunos epistemólogos que cuestionan, ¿qué aporta un abogado a la sociedad? ¿No? Porque al final es hacer memoriales, es transcribir, señor juez, ¿eso es ciencia? ¿Eso es disciplina científica? Hacer memoriales, pedir fotocopias, ¿no? Y hay quienes denostan pues el derecho. Dicen, no deberían existir los abogados. Y algunos dicen, sí, es posible que sea así. Y para otros es la ciencia más importante. Hegel, Jorge Federico Hegel, destruye a quienes consideran que el derecho no es ciencia. Hay algunos filósofos que reniegan inclusive del derecho. ¿Qué aporte hace el derecho a la vida social? ¿No? Más bien al contrario, hay una reflexión a partir de estas historias de Frankenstein, ¿no? Si vemos un poquito la película, la historia de Frankenstein, es un tipo que quiere hacer la vida más fácil, quiere crear a alguien perfecto, ¿no? Que pueda tener características morales y físicas las mejores. Esa era la idea de este médico que empieza a unir brazos, piernas, y al final aparece un monstruo que termina destruyendo a su creador. Algo así es el derecho, dicen. En vez de hacer la vida más fácil, en vez de que las personas puedan
a través del derecho tener paz, armonía, no. Más bien eso se constituye en un obstáculo en la vida. Es un monstruo, es como el Frankenstein, pues. Y todo parte de esas reflexiones de Goethe, del gran filósofo alemán, ¿no? Que tiene una obrita que titula El aprendiz de hechicero. Lo creado termina destruyendo a su creador. Tenemos la ciencia, tenemos la economía, tenemos el derecho, tenemos esas ciencias especialmente que deberían hacernos la vida más fácil. Se supone que son instrumentos creados por nosotros para que podamos vivir en paz, en armonía, que no nos hagamos daño entre seres humanos, entre hermanos, pues, que no nos hagamos daño entre seres humanos. Pero parecería que fuera al revés. Echa la ley, echa la trampa, siempre hay una triquiñuela, los criminales se van a sus casas riéndose de las víctimas en las puertas de los juzgados, porque han hecho alguna cosa, etcétera, no se ha hecho bien la querella, el fiscal estaba parcializado, un montón, y no hay justicia, la gran cuestionante, ¿no? Ya les dije la anterior vez también que lo más difícil de definir es qué es justo, qué es justicia. Por eso, en el derecho, y en el derecho penal en especial, debe quedar muy claro que el derecho no es sinónimo de justicia. Son cosas totalmente diferentes. No hay una relación directa entre derecho y justicia. El derecho es un conjunto de normas, de reglas que regulan la convivencia social de las personas, pero la justicia es otra, es un valor. Y como hemos hablado antes, los valores son las cosas más difíciles de definir. ¿No? Lo más recurrente que se hace sobre la definición de la justicia son tres cosas, que lo dijo Ulpiano, ustedes han debido leer, ¿no? La justicia es vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar a nadie. Tres cosas es la justicia. Pero también a su misma vez son cosas muy controversiales. ¿Qué es vivir honestamente? ¿Cómo no dañas a nadie? Dar a cada uno lo suyo. ¿No? Es muy, muy subjetivo en muchos casos. Pero así está la reflexión sobre el carácter científico del derecho entre quienes creen que el derecho ni siquiera es ciencia y entre quienes creen que es lo mejor que la ciencia ha producido. Jorge Federico Hegel refuta a todos aquellos que alguna vez cuestionaron el carácter científico del derecho y dice, Hegel prácticamente dice que la perfección de la ciencia está en el derecho. Les invito a leer Lecciones de Filosofía de Jorge Federico Hegel. Ahí Hegel habla de muchas cosas, habla de filosofía en general, no habla de derecho específicamente, habla de filosofía. ¿Y quién fue el mejor alumno de Hegel? Fue Marx. Hegel, ¿qué nos decía? Que en la base de todo el universo, en la base de toda la existencia del hombre, del ser humano, está la idea. La idea se niega a sí misma. Él nunca dice, no, la idea es una traducción española, él habla del nous, es el nous, dice, que es la idea, y para muchos es Dios, ¿no? También eso hay que decirlo. En la base de todo está Dios, Dios se niega a sí mismo y tiene su contradicción, su tesis, la antítesis y la síntesis. Dios es todo, es la tesis, su antítesis es el ser humano y la síntesis es la vida en sociedad. En esa vida en sociedad que tiene como base a Dios, a través del método dialéctico, se produce una superación de lo cuantitativo hacia lo cualitativo. Y de esa superación cualitativa que va siendo cada vez más superior, así sucesivamente, tenemos la vida moderna, porque
esta humanidad ha ido evolucionando dialécticamente, dice Federico Hegel. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una propia evolución dialéctica en nuestra mente, por eso el conocimiento es un fenómeno dialéctico. En nuestra mente se produce un cambio de los conocimientos cuantitativos, se produce un cambio cualitativo y así nacen los genios, así se hacen los más inteligentes en la vida filosófica. Brillante Jorge Federico Hegel, ¿no? Complejo de leerlo. Es importante que lean para que ustedes mismos se convenzan de estas cosas, queridos estudiantes. Y Marx dice al revés, pues. El maestro Hegel tiene razón en lo que dice. La vida, el desarrollo del universo, el desarrollo de la vida personal, el desarrollo de la vida social, sí es dialéctico, pero resulta que en la base no está Dios, no está el nous, no está la idea. En la base está la materia. En la base están las cosas que se tocan, que se sienten, que tienen existencia propia por sí mismas. La materia es la base de todo. La materia se niega a sí misma por todas sus características propias, sus leyes científicas, la no contradicción, A es A, no es B, etcétera, etcétera. Y dialécticamente se produce la idea nuevamente produce una materia dialécticamente superior. Y entonces tenemos las ideas marxistas que explican la realidad del mundo, la realidad de nuestras vidas a través de la materia. Entonces, estas dos corrientes, el idealismo y el materialismo, que se expresan en todo, en la vida política, los de la izquierda y los de la derecha, ¿no? Y ahí va en la evolución del mundo. Y Hegel dice que de esas cosas, lo más importante es el derecho. Y Marx no les refuta. Decían los investigadores que Marx era un iletrado, una persona no profesional. Mentira. Él ha estudiado derecho. Está en las universidades alemanas y en Londres hay la inscripción de Marx a las carreras de derecho. No era solamente que era un investigador empedernido que pasaba todos los días en la biblioteca, no. Él también se titulaba en las cosas, ha tenido un título universitario, ¿no? Aunque otros lo niegan también, eso es cierto. Pero como vemos, esta polémica, si el derecho es ciencia o no es ciencia, queda totalmente refutada con lo que Hegel dice. Por eso su libro de filosofía, y que para muchos Hegel es el más grande filósofo de todos los tiempos, ¿no? Titula Lecciones de Derecho. Increíble, ¿no? Para todos los que tienen dudas si el derecho es ciencia o no es derecho, el derecho es ciencia, Hegel es la respuesta. Oye, entonces, luego de esa discusión científica del derecho, tenemos esta rama tan especial que es el derecho penal. El derecho penal, que es una ciencia que estudia 4 cosas, ya lo he dicho antes, siempre lo reitero. Estudia el delito, el delincuente, la pena y la víctima. Esas 4 cosas son el objeto de estudio del derecho penal, ¿no? Y entonces, la reflexión más importante del derecho penal siempre va a venir de la constitución política del Estado, ¿no? Por esta característica de los valores que hemos dicho, el carácter jerárquico de los valores, y el artículo 410 de la Constitución lo expresa contundentemente, ¿no? El parágrafo 2, en clase ya lo han leído antes, ahí dice que la norma suprema de un Estado es la Constitución, luego viene el bloque de constitucionalidad, y ahí hay una gran discusión entre los constitucionalistas. Muchos dicen que este bloque de constitucionalidad, es decir, de que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado, según algunos constituciones, tiene mayor importancia que la propia Constitución, es decir, está más arriba. Eso se llama la convencionalidad de los derechos humanos. Y esa discusión está llevando a que los tribunales internacionales puedan intervenir en los estados independientes, sea en Europa, sea en América, sea en Asia,
abren la competencia del Tribunal Penal Internacional, ¿no? Hoy día han escuchado en las noticias, hay un grupo de parlamentarios bolivianos que se ha ido a Europa a la Corte Internacional. Se han ido a Naciones Unidas a denunciar abusos del gobierno actual, que dice que no reconoce varias cosas, que Bolivia está en tendencia de una dictadura. Y han ido a esos tribunales a denunciar. Se está vulnerando en Bolivia los derechos humanos, el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. El principio de legalidad. Les invito a escuchar las noticias de hoy y también ese concepto de que en Bolivia se está vulnerando el principio de legalidad. ¿Por qué es importante esto del principio de legalidad? Porque es una de las bases del derecho penal. Lo vamos a ver cuando estudiemos becaria, cuando estudiemos las escuelas clásicas, la escuela positiva, vamos a hablar muchísimo del principio de legalidad, ¿no? Que es el principio de garantía, es aquello que hemos hablado antes, la tipicidad. Lo que no está tipificado no puede ser sancionado penalmente. No hay en Bolivia la ley penal en blanco, que en otros países existe. Entonces vemos que estas cosas que estamos hablando no son cosas que no afecten nuestra vida cotidiana, al contrario, están presentes permanentemente en nuestra vida y es importante irles haciendo seguimiento, irles captando y que se vaya adentrando en nuestras cabezas, ¿no? Por eso es importante la Constitución, porque establece la jerarquía normativa, aquello que los valores tienen como característica. Por eso el derecho protege valores, por eso cada tipo penal protege un determinado valor. Y dentro de eso, de esa importancia, la Constitución, etcétera, tenemos lo que es la política criminal, como es el objeto de nuestro tema. Si el título de nuestro tema es criminalidad, derecho y sistema penal, derecho penal y sistema penal, la siguiente lámina, por favor, Jessica, ¿no? Tiene que tener bases mínimas para hacer una adecuada política criminal. Les había dicho anteriormente y hoy hay que ampliarlo. La política criminal es el conjunto de acciones de hecho y derecho que el Estado realiza para un determinado asunto, ¿no? Esas son las políticas públicas. Las políticas públicas son el conjunto de medidas de hecho y derecho que el Estado hace en un determinado asunto, ¿no? Para el agua, para cuidar el agua. Ahora estamos viendo que hay acciones en los lagos, están empezando a limpiar. Qué lindo, qué bien que sea así. El Estado tiene que desarrollar políticas públicas para proteger y prevenir los males al medio ambiente, etc. Para el caso del delito, para el caso de lucha contra el delito, lo que se tiene que hacer es una política criminal, que es una política pública, por supuesto, pero que tiene que ver con el conjunto de acciones de hecho y derecho, y acciones de hecho y de derecho que el Estado hace para combatir la criminalidad, ¿no? Y ahí hay un montón de autores, pues. Comprender el fenómeno delictivo, estudiarlo, adentrarnos en él, ¿qué pasa? ¿No? Y aquí resulta importante, para efectos de nuestra clase, este señor Emilio Durkheim, lo que hablábamos antes de su teoría de la solidaridad orgánica y de la solidaridad mecánica. Durkheim dice que a medida que la sociedad va evolucionando, se van creando una serie de trabajos, ¿no? Lo que caracteriza a la sociedad moderna es la complejización del trabajo. Cada vez hay más profesiones, cada vez hay una más interdependencia de acciones. Las personas hacen actividades diferentes, no todos hacen lo mismo. Y en aquellos pueblos que tienen una mayor división del trabajo, predomina la solidaridad orgánica, que se caracteriza por la primacía del derecho civil sobre el derecho penal.
Y hay otros tipos de pueblos, los más atrasados, los pueblos primitivos, que al inicio de la evolución de la humanidad tenían como característica la solidaridad mecánica, es decir, lo que no hay una mayor división del trabajo, y en esos pueblos está más desarrollado el derecho penal y no tanto el derecho civil. Esa es una relación muy importante, ¿no? Entonces cabe preguntarnos, cuando los estados, al hacer leyes, cuanto más se preocupan de hacer leyes penales, realmente están descuidando la evolución de esa sociedad, de ese grupo humano, de esa sociedad. Y cuando más se dedican a hacer otro tipo de leyes civiles, leyes de desarrollo económico, de desarrollo social, leyes de protección a la naturaleza, etcétera, sin entrar en el ámbito penal, realmente están impulsando el desarrollo de esa sociedad, el desarrollo de ese pueblo, de esa cultura. Eso es, en resumidas cuentas, la teoría de Durkheim, Emilio Durkheim, ¿no? Que tiene otro libro muy importante, Durkheim, que se llama El suicidio. E intencionalmente Durkheim escribe el libro El suicidio para demostrar que un fenómeno tan personal, tan individual, como es quitarse la vida a sí mismo, no tiene como causa un problema personal, sino tiene como causa un problema social, ¿no? Si uno piensa en el suicidio, dice, wow, qué valiente es esa persona en suicidarse, y al mismo tiempo es tan cobarde que no puede afrontar el problema que lo lleva a suicidarse. Y entonces Durkheim, miren, escribe ese libro, El suicidio, a finales de los años 1800, no 1890, cuando la psicología estaba en el esplendor de su carácter científico, ¿no? Cuando todo se explicaba por la psicología, Sigmund Freud aparece luego, ¿no? Con su teoría del psicoanálisis, y con eso explicaba toda la conducta personal. Y Emilio Durkheim escribe el libro El suicidio para demostrar que los problemas de las personas no se deben a temas individuales, personales, sino a temas sociales, ¿no? Y dice, hace el estudio en París, estamos hablando de Francia, y él hace un estudio estadístico de los suicidios y dice, de esta población de, por decir, de 1000 suicidios, vemos que la mayoría de los que se suicidan son católicos. Le siguen en menor número los protestantes, y los que más se suicidan son los católicos. ¿Por qué? Porque los grados de cohesión social de estos grupos sociales son más fuertes en los judíos. Es decir, cuando hay más cohesión social, cuando la sociedad te controla, cuando tu grupo, tu entorno personal, tu entorno cultural, tu entorno religioso te controla, te suicidas menos. En cambio, cuando tu entorno cultural, tus hermanos de religión no te controlan, como es el mundo católico, no tan, aquí viene la palabra, cohesionado, entonces te suicidas más. Y entonces con esos razonamientos, Durkheim destruye los fundamentos psicológicos del suicidio, ¿no? De que el suicidio es un fenómeno absolutamente personal. No, hay mucho de social, hay mucho de cohesión social, hay mucho de lo que el grupo humano, el entorno de la persona que se suicida, influye en aquella decisión tan difícil. Y entonces eso tiene que ser, junto con estos razonamientos de solidaridad orgánica y mecánica, más desarrollo del derecho penal sobre el derecho civil, tiene que ver para formular políticas criminales, ¿no? Que
Según muchos autores, Bolivia carece de una política criminal seria. Para otros dicen, no, Bolivia tiene una política criminal y cada vez no es un esfuerzo que se hace desde el Estado, porque es competencia de todas las instituciones. En la lucha contra el delito interviene desde el Ministerio de la Presidencia, desde el propio presidente hasta la última persona de la sociedad. Todos debemos hacer este esfuerzo. La educación juega un rol importante. La represión es un factor. La policía, primera línea de lucha contra el delito. No hay que proveer vehículos, gasolina, hay que darles instrumentos para que combatan este fenómeno. ¿No? Y entonces dicen, Bolivia no tiene una política criminal seria, todo es una improvisación, es hacer show con unas cosas, comprar unos autitos, los gobernantes, los alcaldes, compran 4 autos cada año y piensan que con eso ya están luchando contra el delito, cuando es más que eso. No, tiene que ser desde la escuela, tiene que ser desde los propios padres de familia, tienen que estar involucrados. ¿Cuáles son las últimas conclusiones de los estudios sobre violencia a las mujeres y a los niños? El hogar de las personas es el lugar más peligroso para los niños. Los peores crímenes contra los niños se cometen en el seno de los hogares. Hay muchas explicaciones que también las vamos a ver más adelante. No, pero digamos, son preguntas que se formulan para que se elaboren políticas criminales serias, es decir, políticas públicas serias en este esfuerzo, en esta lucha constante contra el delito. La siguiente lámina, por favor, Jessica. Las características generales de la criminalidad. No hay duda de que cada vez es más la globalización de la lucha contra el delito. Es decir, que no hay duda de que el delito es cada vez un fenómeno internacional. ¿No? Entonces, hay grandes consorcios criminales alrededor del mundo. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de trata de personas. Esos son fenómenos muy internacionales, ¿no? Estamos hablando de ganancias, de legitimación de ganancias ilícitas, este lavado de dinero que se dice, la investigación de fortunas ahí adquiere importancia, cómo las personas logran las fortunas que tienen, cómo las personas de pronto aparecen con grandes cantidades de dinero y cuando sus vecinos dicen, wow, antes no era así esta persona. No tenía cierto nivel de vida, tenía su casita, su autito, pero no pues tanta riqueza. ¿De dónde apareció con 40 autos? ¿Quién tiene un trabajo que le permite ganar tanto? Entonces el contrabando, ¿no? El fomentar la prostitución, la trata de personas, etcétera, son los fenómenos del derecho penal internacional que cada vez cobran mayor importancia porque no encuentro otra mejor palabra que fenómenos que están causando terror en el mundo entero, ¿no? Por los alcances de violencia, por los alcances inimaginables de violencia que tienen. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con el ser humano? ¿Por qué? Si primero el delito es un fenómeno individual, ¿qué pasa con la persona que de llevar una vida de cierta característica, con ciertos patrones culturales, con ciertos patrones de consumo, cambia? ¿Qué es lo que ocurre en la mente de esa persona? ¿Qué ocurre en su ser interno? ¿Qué ocurre con sus valores? ¿No? Y entonces hay explicaciones que van desde las ciencias que hemos hablado, todas las ciencias, la psicología criminal explica las cosas a partir de la psicología, dice, las personas tienen desarrollo, es en el lóbulo anterior del cerebro donde se depositan, donde se
consagran los valores de las personas, desde que son niños hasta que son mayores. Y una conclusión de las investigaciones en psicología criminal es que las personas, a medida que va pasando el tiempo, van perdiendo el control del lóbulo anterior de su cerebro, y entonces por eso los viejitos a veces cometen delitos tremendos, porque han perdido el lugar donde se depositan los valores, que es en el lóbulo anterior del cerebro, dice la psicología criminal. También, por otra parte, se habla de la senilidad, de la delincuencia senil, de las diferentes facultades de las personas que las van perdiendo, ¿no? Así como se va perdiendo las facultades físicas, a medida que pasa la vida no corres como corrías cuando eras joven, también ya no razonas como razonabas cuando eras joven, y entonces, pero los deseos siguen siendo los mismos. Hay un deseo sexual y entonces los viejitos no miden la consecuencia de su acción, violan a sus nietas, por ejemplo, son teorías, porque ha habido una senilidad, es decir, una especie de enloquecimiento, una demencia senil, perdón, un enloquecimiento a medida que el transcurso de los años va causando diferencias en nuestro organismo. Por eso no se llega a las conclusiones de que el lugar más peligroso para los niños es su propio hogar. Primero, por la violencia que los hombres ejercen. Segundo, por la posibilidad de algún daño por demencia senil. Y nadie pues quiere sacar a la luz pública esas cosas. El abuelo ha hecho esto, etcétera, y entonces, no, pero nos callaremos, tranquilos, soportaremos, llevaremos el dolor dentro de la familia, pero que no salga a la luz pública. No, que la gente no nos apunte con el dedo como una familia que tiene problemas tan serios, ¿no? Los valores sociales, las normas sociales tienen mayor importancia que las normas jurídicas, cuando es obligación de todo ciudadano denunciar la existencia de un delito. Pero qué difícil es querer denunciarlo pues, al abuelo o al hermano menor que ha hecho estas cosas, que se quede nomás dentro de la familia. Entonces, es un tema muy controvertido, es un tema muy polémico, explicar y justificar el delito, ¿no? La ciencia, las diferentes disciplinas científicas nos ayudan a explicar, a decir estas cosas que estamos siendo tan fuertes, tan chocantes, ¿no? Que no podemos quedar sin decir nada de todo esto. Algo tenemos que decir, algo tenemos que hacer. Y diferente es justificar y decir, no, está bien, bien que ha sido así. No, pues, no está bien. Y el fenómeno va creciendo. De la cuestión individual pasamos a las asociaciones criminales, aquellas que nacen en los barrios, los amigos, esa lealtad que surge en el grupo social. No delatar al amigo, al compañero, porque es tu pana, es tu hermano, es con quien puedes hacer todo porque sabes que te va a cuidar y jamás te va a negar, así como tú a él tampoco le vas a negar en los momentos más difíciles. Si la vida consiste en un pacto de lealtades entre amigos, entre hermanos, entre familia, etc., tenemos que hacer cualquier cosa por salir adelante. Y tenemos este problema grande de la globalización, la transnacionalización del delito, ¿no? Hay grupos mafiosos que tienen más poder que los ejércitos, ¿no? Los clanes de narcotráfico tienen las armas más modernas y son los mismos estados que combaten aparentemente el delito los que fomentan la venta de armas a este tipo de grupos. No es como se denuncia que el Vaticano, que pregona la vida, etcétera,
es accionista de industrias de armas, es accionista de industrias que atentan a la vida de los niños, etc. Entonces, las instituciones, las personas, tienen que reflexionar sobre el alcance de sus funciones. ¿No? La propia iglesia tiene ahí un rol, la educación tiene un rol importante que aportar en esta discusión, en la elaboración de las famosas políticas criminales. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las principales formas de criminalidad? ¿No? Todos tenemos alguna idea de lo que esta lámina dice. Resulta que más adelante tenemos la diferencia entre la delincuencia femenina y masculina. No está acá, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Dentro de las principales formas de criminalidad, la gran diferencia entre la delincuencia femenina y la masculina. La delincuencia masculina se caracteriza por aspectos violentos, ¿no? Montesquieu, este gran autor del iluminismo, nos habla de la ley térmica de la criminalidad. Y dice, en los lugares con climas fríos predominan más los delitos contra la propiedad y menos delitos contra las personas. En cambio, en los lugares de climas cálidos predominan más los delitos contra las personas y menos los delitos contra la propiedad. Ley térmica de la criminalidad. Interesante. En Bolivia, ¿qué ocurre con estas estadísticas? En Santa Cruz se cometen más delitos contra las personas y menos delitos contra la propiedad. En La Paz, en Oruro, se cometen más delitos contra la propiedad y menos delitos contra las personas. Eso no quiere decir que no hayan delitos, ¿no?, contra la propiedad en Santa Cruz o en otros lugares. Solamente digo para poner en contexto nuestro tema nacional. Montesquieu está hablando de los países asiáticos, de los países europeos, en los Alpes, por ejemplo, en los Alpes europeos, en Suiza, en Finlandia, en esos países que han superado para muchos el tema material. Se dice que en los países del norte europeo, Suecia, Noruega, son países transmateriales, postmateriales, porque en esos países el nivel de riqueza acumulada ha superado de tal manera al resto del mundo que el niño que nazca de aquí a 50 años tiene garantizado todos los aspectos de la vida material para vivir, ¿no? Entonces tienen un alto nivel. Si ven los índices de desarrollo humano, estos países del norte europeo están más arriba. Ocupan los primeros lugares. Noruega creo que está en primer lugar, o Suecia, por lo menos, ¿no? Se dice que no hay delincuentes, las cárceles se han cerrado, se están cerrando en el país porque no hay delincuentes para llevarlos, ¿no? Eso está pasando en el norte europeo. Y así como existe esta ley térmica de la criminalidad que trata de explicar estas principales formas de criminalidad, tenemos otra hipótesis, otra teoría que se llama la teoría microbiológica del delito, ¿no? Y tiene que ver por eso se llama microbiológica. Si tú pones una célula podrida en un plato con células sanas, en poco tiempo esas células sanas
se van a contagiar de esa célula podrida. Eso se llama la teoría microbiológica del poder, del delito. De donde se puede advertir que el delito es un fenómeno contagioso. Es decir, son formas de conducta que se tratan de copiar. Y los estudiosos han podido advertir, ¿no?, de que si se ve en alguna película alguna forma de cometer un delito, en la vida real local tiende a cometerse. Creo que todos hemos visto las películas de Rápidos y Furiosos, ¿no? Que en la carretera Toretto roban vehículos, etcétera. En Bolivia, después de ese tipo, en la carretera de Tambo Quemado le sacan la mercadería a los camiones que llevan, que hacen importaciones y exportaciones. Increíble. Se ha contagiado la idea del delito, cómo cometerlo. Esta teoría microbiológica y la idea de contagio criminal no había sido tan descabellada. Explica lo que pasa en la sociedad. Y una de las grandes diferencias de la criminalidad es la que se produce entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres tienden a cometer delitos tratándose de delitos violentos, delitos que atentan a la vida de las personas mediante el uso de venenos. Y atacan a las personas cuando la otra persona está más indefensa que nunca, cuando está durmiendo generalmente. Y eso es explicable por la naturaleza de la mujer, y que se supone que el hombre tiene una mayor capacidad física, ¿no? En un combate entre un hombre y una mujer, generalmente se estima que el hombre es el que va a ganar, ¿no? Hay excepciones también, por supuesto, pero son cuestiones de comparación básica, mínima, que establecen que siempre el hombre está en ventaja en cuestión de una confrontación física. En cambio, los hombres cometen delitos más violentos, ¿no? Más de agresión física. Esa es una de las clasificaciones, de explicaciones de las principales formas de criminalidad. Y sin duda, en el mundo entero siempre llama la atención la delincuencia juvenil, ¿no? Por eso es que la preocupación de las autoridades, la preocupación de las instituciones educativas, como es la iglesia, la familia, ¿no? Siempre ponen atención al mundo juvenil, porque es en esa etapa de la vida. Ojo, en Bolivia tenemos una ley de la juventud, y esta ley de la juventud los 28 años. Esos son jóvenes, los que están en ese rango de edad. Pero, ¿han visto ustedes quiénes son los representantes de los jóvenes? Personas de más de 40 años. La Federación de Estudiantes de Secundaria tiene su líder que es una persona muy mayor, ¿no? 38 años. Pero bueno, ese es un comentario que no tenía nada que ver con esto, solamente de que en Bolivia tenemos esta ley de la juventud que dice que ser joven en Bolivia significa estar en un rango de edad entre 18 y 28 años. Y esta población
siempre es prioritaria en la elaboración de las políticas públicas, en todo aspecto. En la elaboración de políticas de educación, sobre todo, se supone que todo el Estado hace el esfuerzo principal en ofrecer mayores aspectos de educación a los jóvenes, ¿no? Porque en poco tiempo, más allá desde los 18 años, ellos ya les toca dirigir al país muy pronto. En realidad, no solo el país, todo el mundo, todas las empresas, las familias, etcétera, están próximos a... Y entonces, esos aspectos. Y entonces el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo, tiene que hacer una gran acción en temas económicos, en temas de soporte material a todo lo que los jóvenes pudieran emprender. No, la delincuencia juvenil se caracteriza por su agresividad. Los jóvenes son más osados en las cosas, ¿no? Y entonces, en el diseño de política criminal, valga la redundancia, ¿no? Se da especial énfasis a los jóvenes. Hay un tema en Bolivia, hace 10 años atrás, se ha reclutado a los principales cabecillas de las pandillas del Alto y de La Paz, se los ha reclutado para ser policías. Se los ha vuelto policías a las cabecillas y ha sido exitosa en principio. Ha bajado bastante la delincuencia juvenil en La Paz. No en La Paz, en el Alto, me refiero al departamento. Pero después también hay este fenómeno de como sería del agente encubierto, que ya la persona vuelve a donde siempre ha pertenecido. Estando de policías han cometido otro tipo de crímenes y entonces ahora la policía ha cambiado de política criminal, ¿no? Más disciplina, más rigurosidad en la selección de las personas que van a entrar a formar parte de la vida policial, ¿no? Pero en principio aquello ha sido exitosísimo. Ha bajado bastante la delincuencia cuando los cabecillas de las pandillas en La Paz les han puesto uniforme, les han pagado su sueldo mensual para que sean policías con grados de sargento. Y entonces han logrado éxitos en bajar la criminalidad de la juventud en La Paz hace 10, 12 años atrás. Interesante el tema. Bien, yo les pido, quedaremos acá, por favor, un poquito, no me siento mal, no estoy pudiendo hablar claramente y me está molestando la garganta. Desde acá, desde Crimen Organizado, eso hablaremos el día martes. Y ya desde el 4 de mayo hacen las exposiciones. ¿Está bien, por favor? Sí, doctor. Sí, licenciado. Sí, doctor, está bien. Sí, Doctor, gracias. Tengo una consulta. Hasta luego, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Doctor, tengo Hasta una luego, doctor. consulta. Muchas gracias. Un gusto. Por favor. Hasta luego, doctor. Doctor, luego, disculpe, doctor. le voy a Gracias. preguntar algo respecto a la doctor. transcripción. Allá. La transcripción, el grupo que lo estamos realizando, lo debemos pasar una vez terminado este tema. Faltaría aún, ¿verdad? Sí, pero es por clase. Si pueden transcribirlo lo más antes posible, mejor. Ya, Porque las pues, transcripciones podemos por clase, transcribir ¿no? hasta donde quedó y mandar. Claro Luego que sí, por continuamos. favor, Natalia. Ya. Está bien, gracias, doctor. Nosotros ya nos estamos yendo y Edwin recién está entrando. Bien, muchísimas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos el día martes. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias, doctor. La tía Marta, gracias. Hasta mucho. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Luego, licenciado. Ah.